Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí me encuentro grabando un nuevo video, como no sé en qué momento lo vas a ver, he traído acá una imagen de las 4 estaciones. Te cuento que en mi caso estamos entrando en el otoño, así que los días están así, húmedos, horribles. Bueno, como les decía recién, este es un nuevo video de Mate Clases, el video número 13. Si aún no has visto ninguno de mis videos, me presento, mi nombre es Adriana y estoy impartiendo estas clases a través de la plataforma de YouTube. En mi canal van a estar puestos en mi canal que di en llamar Mate Clases de Adri, al cual si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas, a que me dejes un like y algún comentario, sobre todo contándome cuáles son los temas que te están trayendo dificultades o que necesitas ver, ¿sí? En este caso vamos a trabajar el concepto de continuidad de funciones. Esto es continuación del video anterior, el número 12, de límite. Es decir, es necesario haber visto el video número 12 o saber límites. Si no sabes límite, te invito a que veas el video número 12. Si no sabes límite, no sigas viendo este video porque hay muchas cosas que no vas a entender. Bueno, sin mayor preámbulo, te presento la clase de hoy. Como decía hace un rato, la clase de hoy se refiere al concepto de continuidad de funciones. Siempre en mis videos vas a ver que trato de darte un concepto inicial para que tengas una idea de qué se trata el tema. Es decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de continuidad. Bueno, y en este caso decimos que se dice que una función es continua en un punto. Nosotros primero vamos a estudiar la continuidad de una función en un punto de su dominio y después vamos a ver qué pasa para todo el dominio. Si la gráfica se puede realizar de un solo trazo. ¿Qué es esto? Que es una línea continua. Por eso se llama continuidad. ¿Está bien? Por lo menos en ese punto. También lo vamos a estudiar en un intervalo y después lo podemos estudiar en todo el dominio, ¿sí? Ahora bien, estudiar que una función sea continua da la idea de que puede no serlo. Por lo tanto, nosotros vamos a demostrar algebraicamente si es o no es y cuáles son las condiciones que debe cumplir para hacerlo. Esas condiciones son 3. Entonces, dada una función, se verifica que es continua en un punto x igual a de su dominio, si ocurren las siguientes 3 condiciones. Y acá te las presento. Primero, existe la función en el punto A. Existe. ¿Qué quiere decir? Que hago la cuenta y me da un número. ¿Sí? No me puede dar otra cosa, me tiene que dar un número, el que sea, pero tiene que ser un número real. Existe el límite cuando la x tiende a A en ese punto, ¿sí? Es decir, existe la función en el punto y existe el límite. Y como tercera condición, esos dos resultados deben ser iguales. Si se verifican estas 3 condiciones, entonces la función es continua. Yo te invito a que te pongas pausa un minuto y te copies esta definición, porque vas a ver que más tarde, con el correr de la resolución de ejercicio, ya te lo acuerdas, pero al principio no. Entonces es bueno tenerlo presente. Igualmente, si no te lo anotas, yo en cada paso lo voy refrescando, como para que te lo acuerdes. Igual es un buen ejercicio escribirlo, porque así uno lo va grabando. Decía minutos antes que si la función, estudiar la continuidad indica que puede no serlo. En el caso de que no sea continua, la función se llama discontinua, ¿sí? Y van a ver que se presentan 2 situaciones, discontinuidad evitable o discontinuidad esencial. Ya voy a ampliar un poquito más adelante. Por ejemplo, o sea, siempre un ejemplo aclara mucho más el concepto. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente función. Me piden estudiar la continuidad en el punto x igual 1, ¿sí? Puede ocurrir que me pidan esto o que me digan estudiar la continuidad. Por ahora vamos a ver cuando me dan un punto en el que tengo que estudiarla. Recordemos la definición.
tienen que verificarse estas tres condiciones. Vamos por partes. La primera de ellas. ¿Qué significa esto? Bueno, yo tengo que verificar que existe f de 1. F de A, en este caso A, vale 1. Entonces, ¿existe f de 1? Eso es lo que me estoy preguntando en este primer punto. Lo que tengo que hacer simplemente es reemplazar en la función por 1. ¿Qué es reemplazar en la función 1? Donde estaba la x, voy a poner 1 y 1. Y voy a hacer una cuenta. Arriba, como ustedes ven, me da 1 al cuadrado 1, menos 1, 0. Y abajo me da 2. 0 dividido 2 es 0. Fin, terminó. Y acá no sé cómo te indicó tu profesor. Yo les indicaba a los profesores a los alumnos poner verifica. Algunos ratifican, existe f de 1. Y cuando no, ponen no existe. No sé, lo que te haya dicho tu profesor. Segundo, tengo que probar como segunda condición que existe el límite. El límite cuando la x tiende a 1, que es el punto donde lo estoy estudiando, ¿sí? Es decir, el límite cuando x tiende a 1 de la función que me dieron. ¿Esto a qué es igual? Reemplazo por 1, me queda 0 de nuevo. Verifica. De nuevo te digo, yo hago poner verifica, pero puede ocurrir que el profesor quiera que pongas esto que escribí acá, que lo escribas atrás, lo que te indique tu profesor. Tercera condición, bueno, es medio evidente, pero hay que escribirla, que la función en el punto y el límite en el punto dieron igual. Acá es evidente que dieron igual, ¿no? O sea, yo lo que voy a escribir es que f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x, que es para este ejercicio. Y lo compruebo con esto, con que 0 es igual a 0. Es medio obvio, pero bueno, hay que escribirlo, verifica. A veces los profesores permiten el abuso del lenguaje. ¿El abuso del lenguaje qué es? Que acá hagan una llave y diga son iguales, se verifica la 3. ¿Sí? Yo, en particular, cuando daba mis clases, le pedía a los alumnos que fueran ordenados y que escribieran todo esto así. Por supuesto que siempre digo lo mismo en mis videos. Sigue las indicaciones que dice tu profesor. Bueno, y además yo les pedí a los alumnos que emitan una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Y estamos estudiando la continuidad en el punto 1. Entonces voy a decir que f de x es continua en x igual 1. ¿Sí? Simplemente. Pero veamos otro caso. Tengo la misma función que di recién, pero ahora quiero que la estudiemos en el punto igual menos 1. Recordemos nuestras condiciones. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué tengo que calcular? La función en menos 1. Entonces, la función en menos 1 será igual. Reemplazo por menos 1, ¿qué me da? Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Esto, en términos algebraicos, no es una cuenta posible. Se puede escribir en la respuesta diciendo que no existe, en símbolos no existe f de menos 1, o simplemente que con esta respuesta f de x es discontinua en x igual menos 1. No sé cuál es la opción que te pidieron a vos. Yo lo que pedía era que escribieran esta. No existe f de menos 1. Al no existir f de menos 1, yo ya asiento que la función es discontinua. Entonces, ¿qué es lo que pueden ocurrir? Pueden ocurrir dos casos, dije al comienzo. Esos casos es, obviamente que la función es discontinua cuando pasa esto, cuando no existe f de a. O sea, ya con el primer paso ya sé que la función es discontinua. Entonces, si no existe la función en el punto A, pero sí existe el límite, a la discontinuidad la voy a llamar evitable. Ahora bien, si no existe la función y tampoco existe el límite, a la discontinuidad se la llama esencial. Es decir, yo hago pruebo la primera condición, veo que no existe, entonces ya digo que es discontinua. Para determinar qué tipo de discontinuidad es, debo continuar con el punto 2.
que es calcular el límite. En el caso de que exista, va a ser evitable, y en el caso de que no exista, va a ser esencial. ¿Bien? Si puedes, deja un espacio y toma nota de estas dos cosas. Igual yo las vuelvo a transcribir. Continuemos. Entonces, dada la función, teníamos esto, estábamos estudiando qué pasa en el punto x igual menos 1. Comienzo todo de nuevo. Estas eran las condiciones iniciales y estas son las condiciones de discontinuidad. Entonces, digamos como que lo anterior fue la explicación de dónde salía cada cosa. Ahora vamos a ver, empiezo de nuevo el ejercicio. La primera condición es que existe la función en el punto. Cuando yo reemplazo por menos 1 en esta función, me dio 0 sobre 0, que no existe, no sé cómo quieren que lo escribas, ¿sí? Ojo, no te tientes a poner acá ese indeterminado, porque la situación de indeterminación es una característica de los límites, no de la resolución algebraica. La resolución algebraica, ya lo dije cuando veíamos límites, no tiene resultado. En términos de límite se dice otra cosa, ¿sí? Pero acá no estoy calculando un límite, acá estoy calculando la función en el punto. No existe, es discontinua. Como dicen acá los tipos de discontinuidad, debo seguir con el punto 2 y ver qué pasa con quién, con el límite, cuando x tiende a menos 1 de la función. La función esta. Entonces reemplazo por menos 1 y por menos 1, van a ver que me queda 0 sobre 0, y en términos de límite, esto sí es indeterminado. ¿Notan la diferencia? Acá no estaba aplicando límite, no puedo hablar de indeterminación. Acá estoy calculando un límite, sí puedo hablar de indeterminación. La indeterminación es una cuestión de límites. ¿Está claro? Bueno, ¿qué hacía cuando daba indeterminado? Trataba de salvarlo. En este caso voy a factoriar el numerador, por diferencia de cuadrados, se van las sumas. ¿Qué me queda? Límite cuando x tiende a menos 1 de, acá hay un error, es menos 1, ¿no? De x menos 1. Eso da menos 1, menos 2. Como me dio un resultado, el límite, voy a decir la opción 1, que f de x es discontinua evitable en el punto que estoy estudiando, ¿sí? ¿Qué se hace en el caso de que una función sea discontinua, evitable en un punto? Hay que redefinir la función. Y acá vuelvo a insistir en lo que digo siempre. Yo no sé si tu profesor quiere esto o no. Yo se los pedía porque es lo que corresponde. Es decir, hay que salvar la discontinuidad de la función. A lo mejor tu profesor quería que solamente verifique si era discontinua y qué tipo de discontinuidad. Entonces el ejercicio terminó acá, cuando puse que era discontinua evitable. Yo les pedí a mis alumnos que redefinan la función. ¿Cómo? Voy a fabricar una función por partida, ¿sí? Voy a establecer que la función tiene el resultado de la cuenta que me dieron. ¿Para quién? Para todos los x que no son el menos 1, para todo x distinto a menos 1. Acá lo que escribo es el punto que me produce una discontinuidad, ¿sí? Y en ese punto que me produce una discontinuidad, le voy a inventar un resultado. Eso es redefinir la función. Voy a escribir que la función vale lo que me dé acá para cualquier punto que no sea este, porque es el que me trae problemas, y en el punto que me trae problemas le voy a poner un resultado el que se me dé la gana. Ahora bien, ¿qué le pongo? 8, 40, 24, raíz de 3 sobre 5, lo que quieran. Pero en realidad lo que me conviene escribir es este resultado. ¿Por qué? Porque después tengo que verificar la opción 3, y es que la función en el punto y el límite den iguales. Como el límite me dio menos 2, yo voy a hacer que la función en el punto valga menos 2. Lo escribo. Yo acá, repito, puedo poner el número que quiera. Redefino la función dándole un valor, ¿sí? El que ustedes quieran. ¿Cuál va a ser el valor? El que me dio el límite. Por eso, cuando el límite es indeterminado y se puede salvar, la función se llama evitable, porque es como que la discontinuidad con esta redefinición se puede evitar.
Ahora bien, una vez que la redefino, yo tengo que demostrar que con esta nueva definición de la función es continua. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a empezar. La función quedó definida así. Lo que me dieron para cualquier punto que no es -1 y en -1 vale -2. ¿Sí? Así la llamé ahora. ¿Qué pasa en x igual -1? Bueno, entonces yo tendré que probar estas tres condiciones. ¿Sí? Por las dudas anoto las dos cosas, ¿no? Se supone que con todo eso que hice antes no va a dar discontinua, pero bueno, yo siempre, a partir de ahora siempre voy a poner los dos cartelitos. Bueno, la primera condición, que existe f de -1. Es decir, f de -1 va a dar ¿cuánto? Esperen. F de -1 va a dar ¿cuánto? Si yo ahora me voy a la función y pongo acá -1, no tengo que hacer ninguna cuenta, porque ahora la función está definida de tal manera que cuando la x vale -1, el resultado es -2. Fin. Entonces verifica, tiene resultado, está definida, existe. Ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo hizo? Nada, en la redefinición yo establecí que cuando quiero calcular f de -1, su valor ¿cuánto es? -2. Fin. Segundo, existe el límite cuando x tiende a -1, bien digo, de f de x. Eso ya lo hicimos en el paso anterior, voy a ir un poco más rápido, ¿sí? ¿Ustedes deberían escribirlo todo? Sí. Por lo menos eso es lo que yo les pedí a mis alumnos, ¿no? Acá estoy tratando de salvar el límite, me quedó, verifica, ¿sí? Esto en realidad lo copian de lo que ya hicieron esto. Si quieren, lo vuelven a hacer por las dudas que hayan cometido algún error. Yo les cuento que cuando lo hice, como yo estoy pegando fórmulas de otra cosa, había simplificado mal. Acá había puesto x menos 1 y simplifiqué este con este y me había dado 0. Y no era el caso. Bueno, continuamos. ¿Qué falta? El punto 3, que decía que la función en el punto y el límite daban lo mismo. Y bueno, acá ahora es obvio. Dio -2, que es igual a -2, verifica. Entonces puedo decir que la función es continua ahora, pero esta función, ¿sí? Entonces, f de x es discontinua evitable en x igual -1 y la discontinuidad se salva redefiniendo la función de la siguiente forma. ¡Chum! Así les pedía yo a mis alumnos que emitieran la respuesta. Y vuelvo a insistir, escribirás la expresión que tu profesor te haya indicado para el caso, ¿sí? Yo, de alguna manera, tenía que saber que el alumno sabía que era discontinua, que era evitable y que cómo se salvaba la discontinuidad. Y que ser evitable significaba que la discontinuidad se podía salvar. La función es discontinua, pero se puede salvar. Es salvable, le puedo dar un valor. Continuemos. Vamos a suponer este ejemplo y me piden estudiar la continuidad en el punto x igual 2. Recordemos las condiciones de continuidad y los tipos de discontinuidad. Empezamos probando la primera, es que existe f de a, en este caso f de 2. Entonces lo que tengo que hacer es f de 2, es reemplazar arriba más 2, abajo al cuadrado menos 4. Por 2, ¿qué me queda? Me queda arriba 4, abajo 0. Esto en términos algebraicos no existe. No existe f de 2, f de x es discontinua en x igual 2. O sea, ya está, no existe. Vuelvo a insistir, cuando estoy en el primer paso son cálculos algebraicos. No se vayan a tentar con el tema de indeterminado o no. Como decíamos, en los casos de discontinuidad, es discontinua, debo verificar qué tipo de discontinuidad es. Para eso debo calcular el límite, cuando x tiende a 2, de f de x, ¿sí?
Entonces el límite, cuando x tiende a 2, ay, esto es un copy-pegue, ¿no es cierto? Permítanme un minuto que lo arreglo, así no les queda mal. Bueno, como decía, límite cuando la x tiende a 2 de f de x, ¿sí? En este caso, lo que tengo es lo siguiente. Como bien hacemos siempre, reemplazamos por 2, por 2, ¿qué me queda? Arriba 4, abajo 0. En términos de límites, esto no era discontinuo, esto es infinito, ¿sí? Bueno, cuando da infinito, podemos decir que el límite no existe porque no tiene un resultado numérico, entonces decimos que la discontinuidad es esencial en x igual 2. Nuevo error, doy marcha atrás. En x igual 2, ahí lo arreglé, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo les pedía yo a mis alumnos la respuesta? Bueno, simple, que f de x es discontinua esencial en x igual 2. Ahora lo arreglo. Bueno, ahí está, salvado el error, es discontinuidad esencial en x igual 2. Vuelvo a insistir, tu profesor te dirá si quiere que pongas respuesta, si quieres no, si quiere que lo pongas ahí, no sé. Yo exigía esta forma, yo soy muy ordenada y bueno, quería que mis alumnos lo fueran. A algunos les costaba mucho, voy a confesar. Bueno, por ahí es momento de hacer una pausa. Para eso te propongo que si necesitas afianzar estos temas, puedes realizar los siguientes ejercicios que te voy a dar, así que tomas tus elementos de trabajo. Si quieres ver las correcciones, te suscribes a mi canal y ya sabes cómo tienes que hacer. Te voy a dar los siguientes ejercicios. La primera, estudiar su continuidad en x igual 1. La segunda, estudiar su continuidad en x igual menos 2. Y la tercera, estudiar su continuidad en x igual 3. Y la cuarta, en x igual menos 5. ¿Sí? Así que bueno, te pones a trabajar. Si quieres pones pausa. No importa en qué momento de la estación del año te encuentres. Si te encuentras como yo, te preparas un tecito, un cafecito, ¿sí? Y puedes realizar los ejercicios tranquilos. O simplemente descansar, es un recreíto. ¿Para qué? Para lo que sigue luego, que yo voy a continuar de la siguiente manera. Bueno, decíamos recién que estudiamos la continuidad en un punto, pero podría ocurrir que no quieran o sea, el profesor te pide estudiar la discontinuidad de la función y no te da ningún punto. Es decir, te va a dar una función que normalmente se trata de una función racional, o sea, hay una función arriba y una función abajo, y lo que yo tengo que estudiar es cuándo es discontinua. Bueno, te cuento que una función racional es discontinua cuando el denominador, o sea, h de x es igual a 0. Es decir, cuando h de x es igual a 0, se va a producir una discontinuidad. ¿De qué tipo? Y bueno, es lo que habrá que probar. Entonces, por ejemplo, vayamos a un ejemplo práctico. Dada la función, encontrar los puntos de discontinuidad, dice el ejercicio, a secas. ¿Qué debo hacer? Debo verificar cuando el denominador es 0. Por supuesto que lo que hay que hallar son las raíces de esto. Como es una cuadrática, puedo aplicar la fórmula de la cuadrática, que en este caso va a ser menos 1 más menos. Me dio que x1 vale 2 y que x2 vale menos 3. Entonces, lo que yo debo hacer es probar la continuidad de esta función en este punto y en este punto. Es como que tengo dos ejercicios de discontinuidad en uno solo. Pero esos puntos no me los dio el profesor. Yo tengo que determinar quiénes son. ¿Cómo lo hago? Hallando las raíces del denominador. Así de simple. Entonces ahora empieza la acción. Primero lo voy a estudiar en la primera raíz. Si ustedes se acuerdan, las condiciones que se deben verificar son estas. Y para que sea evitable o esencial, estas otras.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es verificar si existe el punto, si existe la función en el punto, que en este caso es 2. Tengo esta situación, reemplazo por 2, por 2, por 2, por 2, ¿qué me da? Arriba es 4, menos 2, 2, menos 2, 0, y abajo es 4, más 2, 6, menos 6, 0. 0 sobre 0. Recordar que en el punto 1 es un cálculo algebraico. ¿Qué tengo que poner? O pongo no existe o no existe f de 2, estableciendo que la función es discontinua en x igual 2. ¿Sí? Ya está, ya sabemos que es discontinua. ¿Qué debía hacer? Ver qué pasa con el límite. Entonces, el segundo ítem me dice que estudie el límite cuando x tiende a 2 de la función. Recién probamos que eso daba, cuando reemplazo por 2, por 2, por 2, daba 0 sobre 0. En términos de límite, este resultado se indica diciendo que es indeterminado. Hay que salvarlo. Para salvarlo, puedo usar la técnica de factoriar numerador y denominador por las raíces. Bueno, corro con ventaja, porque en el paso anterior ya descubrí qué pasaba con el denominador. Me dieron raíces x igual 2 y x igual menos 3. ¿Sí? Entonces acá pongo x menos 2 por x más 3. Me faltaría descubrir qué pasa en el numerador. Entonces lo saco acá en mi hojita de cálculos auxiliares, le aplico la fórmula y me quedaría x igual 2 y x igual menos 3 medios. Entonces es x menos 2 por x más 3 medios. Si ustedes se acuerdan del video de límite, si no, revisarlo nuevamente, cuando yo hacía esto, seguramente que si el valor al que tiende el límite dio 0 sobre 0, estaba indicando que 2 era una raíz de ambos. Entonces esto era como obvio. Se podría aplicar la regla de Ruffini y obtener lo otro. Bueno, en este caso hice esto. Me sirve para simplificar x menos 2 con x menos 2. Me estaría quedando x más 3 medios sobre x más 3. Calculo el límite, reemplazando por 2. ¿Qué me da? Me da arriba 4 más 3, 7 medios, sobre 6, 4 más 7 medios, sobre 5, perdón, sobre 6, sobre 5, y eso resuelto 7 décimos. ¿Bien? Bueno, no importa el número que da. Lo importante es que este número indica que la función, que el límite está salvado. Por lo tanto, la función es discontinua evitable en el punto x igual 2. ¿Qué debo hacer? Redefinir la función. ¿Cómo era? La función se va a calcular por medio de esta fórmula para todo x distinto de 2. Y cuando x vale 2, ¿qué valor le voy a dar? El que yo quiera. Pero para que se cumpla la tercera condición, voy a elegir 7 décimos, que es lo que me dio el límite. Bien, se me fue muy rápido, esperen un segundito. Entonces, acá yo les decía a mis alumnos que no tienen que emitir una respuesta, porque el ejercicio no está terminado. Recién hice el estudio para x igual 2, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el otro punto de discontinuidad, que era x igual menos 3. Entonces, continuamos. En x igual menos 3 voy a recordar las dos condiciones. Vamos a probar. Primero, que existe f de menos 3. Si yo reemplazo por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, esto me da 10 sobre 0. En términos algebraicos, esto debo responder que no existe y que la función es discontinua. O sea, ya está. Ya estoy verificando que es discontinua. Lo cual es lógico, porque yo encontré los puntos de discontinuidad en el primer punto, en el primer paso. En el primer paso determino cuáles son los puntos de discontinuidad posibles. Y después, posibles no, los puntos de discontinuidad. Y después establezco qué tipo de discontinuidad presenta cada uno. Para saber que el tipo de discontinuidad de esta segunda, debo calcular el límite. A esta altura, ustedes ya se van a dar cuenta que el límite no va a dar indeterminado. Por lo tanto, va a ser esencial. Pero lamento comunicarles que hay que escribir la situación.
tengo que comprobar que existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. ¿Sí? Algunos profesores les dicen que escriban esto con un signo de pregunta, como diciendo, ¿existe? ¿Mm? Bueno, límite cuando x tiende a menos 3, si reemplazo por menos 3, por menos 3, por menos 3, eso me da 10 sobre 0, que en términos del límite es infinito, y esto me arroja como resultado que f de x es discontinua esencial en el punto x igual menos 3. ¿Sí? Entonces ahora sí estoy en condiciones de dar una respuesta. F de x es discontinua. Evitable en x igual 2, para lo cual debí redefinir la función diciendo que f de x, momento,